noches, edición número 421 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Buenas Osvaldo. noches, Jorge. Todavía siguen los ecos de las elecciones de las PASO del domingo pasado, del anterior, del domingo 11 de agosto, y sobre todo porque el gobierno no solamente no se ha repuesto de esta derrota, que por cierto fue muy contundente. Pensemos de que 1 de cada 4 argentinos votó por el kirchnerismo, después de ese número tan robusto que exhibieron durante casi 2 años, de un 54% que blindaba a la presidenta de rendir cuentas, de dar conferencias de prensa e incluso tristemente, de respetar a quien pensara distinto, y particularmente la oposición. Claro, el blindaje del 54% se cayó. Ella mismo dijo: si quieren discutir, preséntense elecciones, y justamente se presentaron elecciones y la oposición en su conjunto sacó el 74%. Claro, esto llamaría en cualquier país, en cualquier república medianamente seria, o que se precie de hacerlo, que la presidenta hubiera convocado inmediatamente a la fuerza de oposición. No hablemos en un régimen parlamentario que estuviera implicado la caída de por lo menos el primer ministro. Pero en el régimen nuestro, un régimen brutalmente presidencialista, hubiera merecido por lo menos que la presidenta convocara a la oposición, que se sentara a dialogar, sobre todo con aquellas fuerzas políticas que habían obtenido una importante cantidad de votos, por caso el radicalismo, las distintas expresiones que hubo, el caso del FAP en la provincia de Santa Fe, del PRO y de UNEN en la ciudad de Buenos Aires, del peronismo disidente en Córdoba, del radicalismo en Mendoza y de otras expresiones que evidentemente, más allá de que uno pueda hablar de una dispersión regional frente de la oposición frente a la administración nacional, están necesariamente evocando la necesidad de un cambio. O sea, la gente no votó porque ese día se levantó de mal humor contra la presidenta, sino que la gente votó porque está hastiada de la inseguridad. Fíjate vos que hoy 13 presos se escaparon del penal de máxima seguridad de Ezeiza, haciendo un boquete, como las fugas que uno veía cuando era chico en las películas de acción, ¿no? Cansada y hastiada de la inflación, cansada y hastiada de que se le iba tomando el pelo con impuestos realmente que castigan al trabajo, en lugar de que dirigirse a la renta financiera, están direccionados a algo que es de raíz alimentaria, como es el salario. Todo esto fue lo que, y por sobre todas las cosas también en los últimos meses, quizás por este despertador de conciencia que se llama Jorge Lanata, es el tema de la corrupción. No porque otros lo hayan hecho o no lo hayan hecho antes, sino que, bueno, al tener un nombre y al tener la posibilidad de un espacio tan amplio como el que tiene Jorge Lanata, hizo que esto se potenciara, se catalizara mucho más en la sociedad. Pero la presidenta no tomó nota de todo esto y prefiere llamar, como lo va a hacer en el día de mañana, a las corporaciones. Y esto lo comentábamos con Osvaldo. Esta eliminación lisa y llana de los partidos políticos es justamente el numen de lo que es el kirchnerismo. Y también, vamos a decir algo que a lo mejor algún casto oído del gobierno le puede sonar feo, pero evidentemente Mussolini festejó esta actitud de la presidenta desde la tumba, porque algo más facho y corporativo, que es decir, vamos a llamar directamente, vamos a prescindir de los representantes de la voluntad popular para llamar a los empresarios, a los trabajadores, las centrales de trabajadores y a los banqueros, que además son los que están domesticados por ella y son los que en primera fila están aplaudiendo, y que son también, cuando muchas veces uno habla y por ahí hay gente que se queja, ¿qué hace la oposición? Y la oposición hace lo que puede hacer con una minoría en un parlamento. Pero ¿qué hacen las fuerzas sociales que van a aplaudir en primera fila y después en los corrillos pasa la Bolsa de Comercio, en la Cámara Argentina de Construcción? Están despotricando contra el gobierno. No se lo dicen en la cara porque tienen miedo a un señor, Guillermo Moreno, que con un simple telefonazo da directivas, emite normas que no tienen ningún fundamento y que por supuesto no se compadecen con lo que es el derecho administrativo. Esto realmente es preocupante, sobre todo porque, como lo han señalado algunos analistas políticos, se da en un marco de una
severa inestabilidad emocional, no solamente por parte de la presidenta, sino también lo hemos visto en las últimas horas por Oscar Parrilli, que fue a sollozar a un programa de televisión. Nadie va a censurar a un hombre porque llore, desde luego que no, porque todos podemos sentir emociones de este tipo. Pero cuando esas emociones están un poquitito trabajadas, suena mal, y suena mal sobre todo porque alguien que tiene máximas investiduras en el país no puede darse el lujo de tener descalabros o desequilibrios emocionales. Y en todo esto aparece también algo refulgente, que es una nueva denuncia por corrupción, o por lo menos, yo no diría por corrupción, que revela este manejo amañado que tiene el gobierno, el kirchnerismo, de lo que es el Estado, de no rendir no solamente razones ni causas de cómo se enriquecen generosamente su patrimonio, pero tampoco de cuestiones de Estado, como fue este viaje que hizo la presidenta en el mes de enero a Hanoi, a Vietnam, y que al volver hicieron una escala técnica muy sugestiva en Seychelles, unas islas paradisíacas desde el punto de vista de lo pintoresco y de lo geográfico, y también desde el punto de vista fiscal. Hubo 2 días, según la Casa Rosada, que ahora dice que fueron 13 horas, por una supuesta escala técnica. Pero lo más grave de todo esto no es lo que pudo haber pasado, si fue escala técnica, si fue que la presidenta se quiso tomar unas horas de descanso en estas islas o estos 2 días, sino que no se rinda razón, no se rinda cuentas de la gestión gubernamental, y que aparezcan 2 días en el aire sin que se haya podido saber en un paraíso fiscal qué fue lo que hizo la presidenta. Y lo que es más grave aún, al periodista Jorge Lanata se lo acusa de asesino serial mediático, de cuánto delito puede haber en el Código Penal, simplemente porque se atrevió a hacer un cuestionamiento, simplemente no denunció nada de lo que podía estar ocurriendo en esas islas. Simplemente quería saber qué fue lo que pasó en esas 48 horas, porque lo de la escala técnica no se lo cree ni el hijo de Pierri. Entonces, realmente pienso que, con todo respeto hacia el menor, pero por el tema de lo que ocurrió. Sí, evitaremos la palabra que usó el hijo de pero lo que dijo en un programa de televisión. Pero realmente nosotros pensamos que esta situación hubiera merecido un esclarecimiento, no un brutal ataque que después, desde un sitio oficial, se niegue y se dice que fue hackeado. Bastante mal está la inseguridad, no solamente por los delitos atroces que se cometen diariamente, sino porque 13 presos escapan de una cárcel de máxima seguridad, y porque una cuenta oficial del gobierno puede ser fácilmente hackeada. Realmente estamos en problemas. Pero cuando yo decía que había gente y diputados que habían denunciado este tema y que no se los escuchó en su momento, porque quizás, lamentablemente, no tienen el alcance mediático que pueden tener periodistas, por ejemplo, me estaba refiriendo a quien hizo la primera denuncia y que en estos días realmente está siendo muy convocado por todos los medios de comunicación, porque quizás en esa hora no se lo escuchó con la amplitud que debió haberse hecho. Se trata de un amigo nuestro que ha estado ya en alguna otra oportunidad del programa, el diputado Gerardo Milman. Gracias por venir, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, la primera pregunta que cae de Maduro es, fuiste el primero en decir esto, y quizás en ese momento estabas predicando en el desierto, ¿no? La verdad que yo no me quejo de la repercusión periodística de ese momento. Por supuesto no ha tenido el efecto que ha tenido ahora, que yo creo que ha sido potenciado por la irresponsable respuesta del gobierno. Pero en aquel momento nosotros participamos de los principales noticieros del país, tuvimos presencia en los principales diarios del país también, hablamos por las principales radios. No me quejo de la repercusión mediática, de lo que me quejo de la respuesta del gobierno. Claro. Porque yo, en el marco del recinto de la Cámara de Diputados, cuando se discutía la ley de blanqueo, que es como convertir a la Argentina en un paraíso fiscal, para que la audiencia no se entienda. ¿De qué hablamos cuando hablamos de paraíso fiscal? Son lugares donde la tributación es muy baja o nula. O sea que uno va, funda una empresa y en realidad no paga impuestos. Entonces está protegido y no pierde dinero.
Y el segundo atributo es que está muy oculto la titularidad de esas empresas. De hecho, hemos visto el informe de Jorge Lanata, que usted mencionaba, Jorge, donde no hay registro público de sociedades, donde el propio gobierno no puede acceder a conocer quiénes son los titulares de las sociedades radicadas en las Islas Seychelles, porque esas son las garantías que le otorgan a un montón de individuos del mundo que trafican dinero non santo, que trafican dinero de la corrupción, del delito, de la trata, del narcotráfico y todos los delitos que andan de la venta de armas ilegales, un sinnúmero de delitos que generan un cúmulo de corriente de dinero sucio, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros hicimos ese planteo y se trataba justamente la ley de blanqueo de capitales, preguntamos por qué la señora presidenta había estado en un paraíso fiscal. Y la verdad que no lo hacíamos porque a nosotros se nos ocurría o que éramos una gente muy ingeniosa, creativa, sino lo que mostramos fue el boletín oficial, donde decía que entre el 21 y el 23 de enero el avión presidencial había reposado en Victoria, capital de las Islas Seychelles. La respuesta de los diputados del oficialismo, porque yo les preguntaba a mis colegas si ellos sabían cuál era el motivo, porque yo no encontraba ni razones comerciales, porque el comercio es muy escaso, salvo los que tienen la suerte de poder hacer turismo, un turismo caro, que habrá algunos argentinos obviamente que lo pueden hacer, pero no es representativo desde el punto de vista del flujo comercial para la Argentina. No hay una cuestión de defensa, que pudiéramos tener una alianza de defensa con la República de Seychelles que justificara un convenio, un acuerdo estratégico desde el punto de vista militar. No hay un acuerdo desde el punto de vista geopolítico que justificara también esa presencia. No conocíamos la agenda de la señora presidenta. Eso fue en el marco de una gira muy promocionada de la señora presidenta, donde estuvo inicialmente en La Habana con el extinto presidente Chávez, luego en Vietnam con una foto muy difundida por la agencia de prensa del gobierno en los túneles de cercanos a Hanoi, de Ho Chi Minh, que recorrió todos los diarios y los medios de comunicación de la Argentina, de manera tal que nosotros no veíamos fotos de las Islas Seychelles, no veíamos la agenda de la señora presidenta, y en el boletín oficial sí estaba. ¿Y qué respuesta hubo? Y la primera respuesta fueron insultos, cara dura. En la Cámara, en la misma Cámara. Pero finalmente mi intervención debe haber ocurrido a media tarde. Sobre la noche, por la propia mecánica de la sesión, le toca la palabra al presidente del bloque de diputados del oficialismo. En ese momento era el actual ministro de Defensa, el arquitecto Agustín Rossi. Le dice, ¿dónde va a quedar la dignidad del diputado si esto no es real? Si la señora presidenta no estuvo en las Islas Seychelles. Esa fue la primera respuesta del oficialismo. La verdad teníamos otra respuesta del oficialismo, que era, primero, un decreto presidencial firmado por la propia presidenta de la Nación, firmado por el jefe de gabinete de ministros, firmado por el canciller argentino, con fecha 10 de enero, o sea, antes de que se hiciera la gira, donde decía que iba a estar esos 2 días en la República de Seychelles. Y teníamos otro instrumento público, que es la publicación de ese decreto en el boletín oficial el 13 de marzo, o sea, una vez finalizada la gira, donde también decía que había estado 2 días la señora presidenta y su comitiva en las Islas Seychelles. De manera tal que nosotros lo que hicimos fue preguntar. Como no nos quedamos contentos con la respuesta por parte de los diputados del oficialismo, recurrimos a un instrumento que es el Decreto de Acceso a la Información Pública y le preguntamos al señor Parrilli, justamente, que es quien maneja la audiencia, cuál era la audiencia, cuáles eran los convenios que se habían firmado en Seychelles, con quién se había reunido la presidenta. Tenemos la respuesta por escrito porque nos contestaron los funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia que nos remitiéramos a la página oficial de la web donde está la agenda de la presidenta. Y bueno, obviamente fuimos y vimos que entre los días 21 y 23 la agenda estaba en blanco, no había absolutamente nada. En el día de ayer se incorporó a la agenda de la presidenta que estuvo en las Islas Seychelles, pero recién en el día de ayer, después de que ocurrió lo que ocurrió, porque la tercera respuesta vino el domingo a las 12 de la noche cuando tanto la AFIP, la Casa Militar y el disparatado comunicado de Parrilli de la Secretaría de la Presidencia, donde dice que efectivamente, a contrario de los diputados, sí estuvo en las Islas Seychelles, estuvo por 13 horas, también en contrario del boletín oficial y del decreto firmado por la presidenta. En realidad es una discusión
más que con la nata y conmigo, es una discusión intragobierno, porque el secretario de la Presidencia dice que el boletín oficial miente, que el decreto firmado por la señora Presidenta miente. Digo, miente porque es el uso recurrente del lenguaje kirchnerista cuando se refieren a algunos medios de comunicación que dicen cosas que no le agradan a la señora Presidenta. De manera tal que a mí me parece que el gobierno no puede tener 3 respuestas para una misma pregunta, porque eso en definitiva es lo que genera el manto de sospecha. Osvaldo. No, pero para detenernos en esto antes de seguir avanzando, un diputado de la Nación le hace un pedido de informes, en definitiva a través de, como puede ser cualquier ciudadano, a través del decreto de acceso a la información, al secretario general de la Presidencia, para saber dónde estuvo la Presidenta tales días. En lugar de contestar como debía haberlo hecho, estuvo en tal lugar y por tales motivos, remítase a la página web con la agenda presidencial. Y esa página web estaba en blanco. Efectivamente. Y le dijo caradura además. Caradura me dijeron los diputados del oficialismo, digamos, porque ellos negaban la existencia del viaje, que finalmente el domingo a la noche sí reconoció Parrilli de que había estado. Por eso digo, hay 3 respuestas: la de los instrumentos públicos, que son el decreto y el boletín oficial, la de los legisladores del oficialismo y la de Parrilli el domingo a la noche. La verdad es que algo huele mal en Dinamarca, y ¿no? bueno, en las Islas Seychelles. Entonces, en realidad, ¿a quién le creo? ¿Al decreto que firma la Presidenta? ¿Al boletín oficial que depende de Zanini, el secretario legal y técnico? ¿O al comunicado del secretario general de la Presidencia, Parrilli? Yo me creería por ninguno de los 3. Bueno, la verdad está en otro lado. Creo que la mayoría de la ciudadanía no le cree a ninguno de los 3, en definitiva, ¿no? Además, si era tan sencilla la respuesta, como decir, por razones técnicas y operativas, el vuelo... Pero nadie se lo cree, pero 7 horas. Bueno. No es sencilla, ¿por qué? Primero porque en la escala supuestamente técnica, primero no se fue en la flota oficial. Hoy, en el comunicado del domingo, Parrilli dice que no se fue en el Tango 01 porque estaba en reparaciones en el hangar. Hay un comunicado del mismo Parrilli de fecha 26 de diciembre del 2012 diciendo que no se iba a utilizar la flota presidencial porque había información de que se corría riesgo de que ocurriera lo mismo que había ocurrido con la fragata Libertad y en algún aeropuerto del mundo pudiera ser embargada la flota presidencial. Se alquila un avión británico a través de una tercerización, de una triangulación, a través de una empresa alemana, porque la empresa británica es la misma que presta servicios en las Islas Malvinas. Entonces, como el gobierno no quiere mostrar que está alquilando un avión acerca de una empresa que viola la soberanía nacional en las Islas Malvinas, triangula la operación a través de Alemania. Ah, buenísimo esto. Este dato no lo tenía. Entonces, cuando uno alquila un servicio de esas características, y sobre todo que en ese avión viajaba el primer mandataria, en este caso, de una nación, digamos, aparece como ridículo que la presidenta... Costó $730.000 el alquiler. Cerca de $1 millón costó. Cerca de $1 millón. Digo, pero aparece como ridículo que la señora presidenta tenga que esperar que los pilotos duerman. Porque lo que se alquila, el servicio que se alquila con esos costos, en general lo que ocurre es, si hay necesidad de que los pilotos descansen, que es una cuestión absolutamente razonable y natural, el avión desciende, se recarga combustible y la empresa cambia la tripulación. No es que el presidente se queda esperando 13 horas para volar. A la media hora despega y vuela. La presidenta tardó más que si lo hubiese hecho en aviones de línea, alquilando con el presupuesto nacional una escala técnica incierta, porque además a las 5 horas de la salida de Seychelles, el avión hace una nueva escala técnica en una ciudad en el norte de Sudáfrica para cargar combustible. ¿Por qué no se cargó combustible en Seychelles si era la escala técnica? Esa ciudad en el norte de África no figura ni en el decreto ni en el boletín oficial. Hay una serie de inconsistencias tan evidentes que ponen en crisis todo el relato, en realidad, respecto de esta cuestión. Vamos a una pausa porque el entusiasmo nos impide que la hayamos hecho antes. Hagamos una escala técnica. Una escala técnica. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable.
Llegó Metrobús 9 de julio para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Seguimos con el diputado Gerardo Milman, que está, la verdad, revelando, Osvaldo, algunos datos que desconocíamos totalmente, más allá que el tema de la escala técnica esta de a las 7 horas de haber salido, como dijimos, ningún niño se lo podía creer esto. Sí, perdóname, como comentamos en el intervalo, en un informe que hay hoy en el Diario de la Nación del periodista Cabot, que entrevista a distintas fuentes, expertos en aeronavegación, comandantes, etcétera, que algunos han participado en viajes oficiales. Pérez Tamayo era uno. Pérez Tamayo. Dice que esto es absolutamente inverosímil, porque ni siquiera cuando es un vuelo comercial, las aerolíneas deben esperar tantas horas a sus pasajeros, y menos va a pasar con un presidente de la nación. Por eso digo, los argumentos son infantiles, digamos, no son creíbles. Por supuesto, quien le quiere creer tiene todo el derecho del mundo. La verdad es que a nosotros no nos satisface de ninguna manera la respuesta. Esa denuncia vos la hiciste en el marco, en una sesión donde se trataba algún tema de relevancia. Justamente la ley de blanqueo de capitales que convierte a la Argentina en un paraíso fiscal, porque hoy estamos en ese plazo y cualquiera no hace falta ni ser argentino para participar de la operatoria, puede traer los capitales y no se le preguntan de dónde vienen, con lo cual, si no se le preguntan de dónde vienen, cuándo fueron generados, la ley está también llena de inconsistencias también, porque yo lo planteé en la sesión, porque la ley plantea, por ejemplo, que no podrán utilizar la operatoria los que hayan participado del delito de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. La verdad que el delito, ustedes son abogados, el delito de lavado del dinero no existe en el Código Penal. ¿Qué es lavar dinero, digamos? Es una frase televisiva, periodística. Lavar dinero que es poner la plata en el lavarropa, digamos, tener un jean con que se olvidó unos mangos en el lavarropa, digamos. El delito es otro. Y además, el código, en materia penal, cuando uno debe ser taxativo. Entonces, los delitos que no están excluidos son posibles. Entonces, se puede participar como testaferro inclusive de los lavadores de dinero y de los financistas del terrorismo. Se puede participar como narcotraficante. Bueno, abre las puertas a, como además no requiere que sean nacionales, cualquiera puede venir de cualquier mundo. Pero aún así, los capitales no vienen. Porque aún abriendo todas las puertas, prefieren los paraísos fiscales serios, porque acá un gobierno que por cadena nacional revela el secreto fiscal mínimo, bueno, nadie se quiere imaginar si todavía tiene el capital sucio, que algún día el gobierno le convenga poner en tela de juicio de dónde provienen los fondos de algunos. Los capitales no vienen. O sea, que seríamos un paraíso fiscal trucho, ni siquiera podemos competir en por materia estos de meses paraíso. Con las Islas Caimán y es con que las por Seychelles. estos meses somos un paraíso fiscal. Lo que pasa es que es un destino que no tiene las playas que tiene las Islas Seychelles. Ahora, un tema es el de este viaje sospechoso, lleno de interrogantes. Pero otro tema se generó el domingo a la noche, cuando al exhibir este informe, La Nata, en su programa de televisión, el gobierno tiene una reacción absolutamente extraña, desproporcionada, histérica, que eleva esto que hubiera sido un tema, entre otros, a estar en el centro hoy de la agenda pública. Sí, dos cuestiones. Primero un párrafo anterior y después vamos a esto. Digo, hay un escrito del fiscal Campagnoli que investiga una de las causas de corrupción, porque Seychelles, digo, ¿no? Donde dice que se crearon más de 148 empresas en el estado de Nevada, todas administradas por una firma madre que se encuentra radicada en la República de Seychelles, digamos, y por todas esas empresas circuló el dinero de la corrupción. Estamos hablando, la ciudadanía a veces no tiene conciencia, pero estamos hablando de miles de millones de dólares que circulan por cientos de empresas. Si uno crea una o dos empresas, bueno, el volumen que puede circular es mínimo. Cuando uno cobra cientos de empresas, estamos hablando que el intento es de hacer circular
dinero proveniente de la corrupción, del lavado de dinero, de distintos delitos, de miles de millones, digamos, que faltan en las escuelas, que faltan en los hospitales públicos, que faltan en las rutas que son suicidas en Argentina, que faltan en los ferrocarriles que matan gente, que faltan en todos los servicios públicos, que faltan en la telefonía celular, que no hay inversiones, que faltan en un montón de cuestiones que a veces tienen que ver con la calidad de vida y a veces tienen que ver con la calidad de la muerte de los argentinos, digamos. Primera cuestión. Segundo, respecto a lo que vos me planteabas de la respuesta del gobierno, bueno, el gobierno viene de perder una elección de manera dramática. Durante los últimos 2 años, el justificativo de cualquier acción fue abrevar en el 54% de los votos que habían obtenido. Todo era viable porque habían obtenido 54%. Bueno, ahora no pueden decir que todo lo van a hacer porque obtuvieron el 26%. Empieza a hacer ruido ese ejercicio. Y además es un gobierno que no se acostumbra a que lo que va a ocurrir es que el 10 de diciembre del 2015 termina. Habrá un gobierno del mismo partido político, de otro partido político, pero la señora presidenta y sus más allegados no van a poder ser parte de ese nuevo gobierno porque la Constitución lo impide. Y la verdad es que no termina de acostumbrarse a la realidad democrática que implica la alternancia. Entonces, ante la eventualidad y que por primera vez aparece un esquema en el cual está implicada la propia presidenta, porque la que va a Seychelles es la propia presidenta de la Nación, bueno, me parece que saltaron los tapones de la Casa Rosada. Y ahí viene el comunicado de Parrilli, digamos. Yo creo que uno puede tener la opinión sobre un periodista, sobre un político, sobre un empresario, que cada uno quiera, que cada ciudadano quiera. Ahora, quienes detentamos una representación popular o tenemos el ejercicio de la potestad del Estado, tenemos una responsabilidad diferente, que es la de tener la medida justicia. Si había que desmentir, si había que cuestionar, si había que demostrar lo contrario, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Decir sicario a un ciudadano, en este caso un periodista, la verdad que la palabra sicario es aquel que cobra un contrato por asesinar a otro. Más que un comunicado. Si yo creo que hay un sicario, lo que tengo que hacer es una denuncia penal, no un comunicado de prensa a las 12 de la noche de un domingo. En este minuto que nos queda, porque estás inmerso en una elección que el 27 de octubre te presentás como candidato a diputado, ya pasaste las PASO, por el partido político por el GEN. Claro, el GEN forma parte del Frente Progresista Cívico y Social, la lista la encabezan Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsini, y yo voy en quinto lugar. En esto que uno está viendo que el 49% en el año 91 el peronismo tenía un peso electoral de un 49% en la provincia de Buenos Aires, hoy tiene del 79%. ¿Cómo se encuentran ustedes que prácticamente en la última elección, sacando Insaurralde, sacando Massa, sacando de Narváez, eran la única expresión no peronista? ¿Cómo visualizan esto de cara a las elecciones del 27 de octubre? Bueno, yo creo que es obvio que somos la única expresión, no que no es peronista, sino que no ha participado en los últimos 25 años del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Digamos, me parece que eso es más central que la afiliación de los partidos. Porque la gente a esta altura, si uno ve el padrón de la provincia de Buenos Aires, más del 50% del padrón tiene menos de 40 años y el más del 40% tiene menos de 30, con lo cual el reflejo respecto a las categorías del 83 está perimido. Hoy la gente tiene otras formas de alinearse políticamente y también en el 2001 necesariamente hubo una crisis de los partidos políticos y el sistema argentino todavía está desbalanceado y en crisis y no hay la posibilidad de que haya dos partidos o dos frentes, porque tampoco se trata de mirar con el espejo retrovisor y volver al pasado, sino mirando hacia adelante, pero obviamente la Argentina necesita la capacidad de la alternancia. Muchísimas gracias y nos vamos con la presentación de un libro que va a tener lugar mañana en el Gran Splendid, en la librería Ateneo, donde estaba Gran Splendid, en la calle Santa Fe y Callao. Es el libro Furia ideológica y violencia en la Argentina de los 70, de Daniel Pérez y el periodista Daniel Musi, que estuvo hace unos días con nosotros. Lo va a presentar Graciela Fernández Mejía de Seferino Reato, y es una historia muy vívida de lo que pasó con la violencia terrorista que terminó en un baño de sangre en los años 70 y en el terrorismo de Estado. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.